gracias. Gracias, doctora Vivian. Siendo las 4:12, el juzgado cuarto promiscuo municipal de La Dorada Caldas reanuda la audiencia. Se procede a tomar la decisión correspondiente. Verificaré la asistencia por cuanto todos tienen apagados la cámara, excepto el señor Roger Sanabria. Doctora. Señor fiscal, ¿nos acompaña? Sí, su señoría. Doctor Juan Carlos, ¿nos acompaña? Presente, señoría. Gracias, doctor. Bueno, se procede entonces a tomar la decisión correspondiente en torno al recurso de reposición presentado por parte de la defensa del señor Roger Sanabria León. Para el efecto, entonces, me pronunciaré respecto de los aspectos expresados por parte de la defensa. En primer lugar, se esgrimió por parte del doctor Juan Carlos Sánchez que existe un falso juicio de identidad y que ha sido digamos, un yerro por parte de esta funcionaria al revisar, al estudiar las pruebas, y tenemos que cuando se habla de falso juicio de identidad, en efecto se trata de que el operador judicial, al estudiar los elementos materiales probatorios, esos rudimentos eh, con que se cuenta este momento, pues se hace un falso juicio de identidad, ya sea porque no se le está dando ese valor que tiene en razón a que se tergiversa, a que se recorta su contenido, a que se transforma por parte del operador judicial. Y esto lo advirtió la defensa en atención a que, según su dicho, hay incongruencias entre lo manifestado por parte de la progenitora del señor Andrés, de la víctima, perdón que el nombre se me escapa, del señor Andrés Felipe Sarmiento Valencia, y lo dicho por el policía captor. ¿Como qué circunstancia? Como que el señor Roger al parecer tenía un buzo negro que en esa ocasión se lo quitó luego de presuntamente haber adelantado la conducta punible, que lo desechó y luego arrancó en la moto. Y entonces decía la defensa que si eso fue así, ¿dónde está la prenda que se quita? Y que cuándo, en qué momento refiere eso el policía, que en ningún momento lo advirtió la policía. Entonces que eso es un motivo de discordancia entre ambos. Igualmente refiere que hay unas falencias entre las entrevistas del adolescente con lo expresado por la progenitora de la víctima, como quiera que en la entrevista del adolescente no se aprecia en ningún lugar que la señora Gloria estuviese en la misma mesa y que por ese motivo pues no son tan contestes esas declaraciones. Sin embargo, considera esta funcionaria que es natural que en algunos aspectos no sean tan contestes las declaraciones, que es natural que difieran en uno u otro aspecto, de lo contrario, pues parecerían calcadas, parecerían preparadas o estereotipadas por quien las aporta. Pero en realidad son aspectos que en efecto difieren en dichos documentos y en realidad me tomé la tarea de revisar nuevamente la entrevista del adolescente
y él hace alusión a que se encontró con la patrona, pero se refiere a la señora Tatiana Lastra, refiere que existe un señor de apellido Millán, refiere igualmente que se encuentra en esa mesa y que en esos momentos la víctima se encontraba atendiendo a unas personas en el kiosco y que posterior a ellos se sentaron a tomar la cerveza. Y sí, se encuentran algunas diferencias, pero pues son, digamos, no son de la entidad y ello tampoco quiere decir que la señora, que la señora Gloria, la mamá del señor Andrés Felipe Sarmiento, la víctima, pues no haya estado en el lugar de los hechos. Sin embargo, pues son aspectos que considero no tienen la entidad necesaria para esgrimir pues con tanta vehemencia que de parte de esta funcionaria pues exista un falso juicio de identidad y que en efecto el yerro de esta funcionaria sea tal que se ha llegado al punto de dar otro sentido a los elementos subasorios y que en realidad se esté concluyendo o se esté evidenciando lo contrario al contenido real de esos elementos. Considero pues que en ese punto no le asiste razón a la defensa y no son de recibo sus argumentos. En lo que atañe pues a ese juicio, a ese falso juicio de identidad que argumenta, en lo que refiere a que solo hay 2 entrevistas, que son los de la señora, las de las señoras Lady Tovar y la declaración del policía que realizó la captura, y que precisamente en razón a esas discordancias, a esas contraposiciones en ambas entrevistas, pues que surgió la duda para la juez quinta promiscua municipal en lo que atañe a la situación de flagrancia. Pero en efecto, ese preciso aspecto fue zanjado en la audiencia de control de garantías, precisamente en la audiencia de legalización de la captura del señor Roger Sanabria León, y no se puede pretender ahora tratar de revivir una actuación legalmente femicida en virtud al principio de preclusividad, que como bien lo dijo el señor fiscal, ya existe una decisión en firme, ya existe un pronunciamiento al respecto y no se puede entonces utilizar la revocatoria de la medida de aseguramiento como una tercera instancia para hacer un nuevo pronunciamiento, para producir un nuevo pronunciamiento en cuanto a si hubo esa situación de flagrancia o no. Además de ello, y conectando aquí con un argumento que refirió casi al final el señor defensor, en lo que atañe a que en efecto no hubo persecución y que extrañamente refirió que yo no toqué ese tema, sin embargo, en la decisión primigenia de esta funcionaria, sí se tocó el tema, sí se refirió, y voy a tomar precisamente, o más bien literal, ese punto específico al referirme a la persecución, que incluso expresé delanteramente que había sido un estudio juicioso, había sido un estudio ordenado, había sido un estudio lo suficientemente ordenado, tanto cronológicamente como en su presentación, pero que si bien lo que se advertía en los videos que vimos en la audiencia pasada, pues en ellos se podía ver, era todo ese recorrido que hizo la camioneta de la policía judicial. Y no, y no así que se haya llegado a esa conclusión que efectivamente lo que hubo una persecución y una captura en flagrancia, pero también se dijo que
eso no era del resorte de esta audiencia de garantías, porque lo que se está tratando aquí es la revocatoria de la medida de aseguramiento, que lo que se podía advertir con esas videograbaciones, más bien, era todo ese recorrido cada vez que cruzaba una calle, una carrera, todo ese recorrido porque se recaudaron todos los videos precisamente de la panel, bueno, de la camioneta en su recorrido por La Dorada. Más no así, y esta funcionaria tampoco nunca lo mencionó, que hubiera certeza de que hubiese existido esa persecución, porque en realidad la motocicleta nunca se vio. La motocicleta únicamente se vio en el video cuando siendo las 6:32 se dice además que llegó la motocicleta a la casa de la señora Lady Tovar, sin tampoco tener certeza si se trata de la misma motocicleta, que fue lo que yo advertí, porque no había la capacidad de la cámara para verificar a tal punto las placas, para verificar a tal punto la puerta, a verificar a tal punto los rostros de las personas que iban en la motocicleta. Entonces, eso tampoco es cierto, que no se haya tocado el tema de la persecución. Se dijo literalmente, abro comillas, tomando esa decisión primigenia. Dice así, de la que además, refiriéndome al peritazgo de la moto, dije así, abro comillas, de la que además de dejarse claro restrictivamente podría utilizarse para efectos de desvirtuar si la captura se dio o no en flagrancia, si en efecto se dio la presunta persecución, como se narró en el informe policial, lo cual fue objeto de audiencia pasada y por ende se torna en una etapa legalmente precluida. Se dijo entonces que se apreció este recorrido, pero que este tema es obviamente, de la audiencia de la legalización de la captura, que no es tema de la revocatoria de la medida de aseguramiento, porque es que eso es un ítem específico, un punto específico que se toca en la legalización de la captura con el fin de verificar si la captura fue en flagrancia o no. Y como lo dije, la etapa ya precluyó. Lo propio sucede, entonces, lo propio sucedió entonces con el estado de la motocicleta, porque es que son cosas que no, eh, que ya se escapan de esta audiencia de la revocatoria de la medida de aseguramiento. La verificación de esa captura en flagrancia era objeto de pronunciamiento únicamente en la legalización de la captura, y esta funcionaria nada tiene que decir al respecto. Incluso piénsese que en las capturas en flagrancia, y si verificamos, y si ustedes leen el artículo 301 en su numeral segundo, esas capturas en flagrancia en el numeral segundo se puede dar en dos supuestos. Dice así, abro comillas, la persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y aprendida inmediatamente después por persecución. Y aquí sigue una disyuntiva, que es la O, y que hace que esto sea un supuesto diferente, o cuando fuere señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito, que me imagino entonces que fue lo ocurrido en este asunto. Entonces vemos cómo no simplemente esa captura en flagrancia se puede dar por esa persecución y que nunca se perdió de vista la persona que perpetró la conducta punible, no, también se puede dar la flagrancia por señalamientos de otra persona que diga, sí, fue esta persona y esta fue quien fue el autor o el partícipe de la conducta.
Entonces vemos cómo no necesariamente, pues ya eso como un argumento, digamos, lo subsidiario, pero vemos cómo entonces incluso es tanto así que esa flagrancia se puede dar por señalamientos únicamente. Ahora, y tal como lo dice, y como lo dijo la defensa, sería contradictorio no advertir que en los videos se ven pasar varios vehículos y no se ve pasar la moto previamente. Y todos fuimos observadores de esa situación, de esos videos, y vemos que pasó primero una camioneta blanca, después de la camioneta pasó la patrulla, que tampoco se le veía pues mayor afán, grandes velocidades tampoco, ni se veía que estuviera persiguiendo, perdón, a una motocicleta, y que si bien se vio una motocicleta que iba en el mismo sentido de la dirección de la casa de la suegra del señor Sanabria, pues esa moto tomó otro rumbo y, y, y después ahí sí pasó la camioneta de la Policía Nacional. Entonces, con eso no se está desconociendo, no se está desconociendo por parte de esta funcionaria el contenido de los elementos que han sido traídos por parte de la defensa. Lo que se desconoce con las manifestaciones es que no estamos en una audiencia de control de legalización de la captura donde deba debatirse nuevamente la flagrancia, nuevamente si hubo persecución o no, y que si después de esa persecución fue capturado el señor Roger Sanabria León. Como lo dije, dicha oportunidad ya feneció y nada al respecto tiene que decir esta funcionaria. Ahora bien, en lo que atañe al argumento expresado por parte de la defensa, que no se le hizo la prueba al señor Roger Sanabria para saber si disparó o no disparó el arma. Igualmente, nada tiene que decir esta funcionaria al respecto, porque eso es una cuestión que atañe única y exclusivamente a la Fiscalía. O sea, la Fiscalía es la titular de la acción penal y verá cómo es el manejo que le da a este proceso. Creo que es un argumento que, que escapa de esta audiencia igualmente. Ahora bien, que si el señor Sanabria se encontraba o no en otro lugar, y creo que en eso, en ese aspecto sí hizo mucho énfasis esta funcionaria, y para eso, entonces no solo se verificaron esos videos, para ello no solo se verificó la declaración rendida por la señora Sandra Liliana eh, Maya Sandoval, la señora Giselle Natalia Marroquín, también se verificó lo expresado, lo expresado en el dictamen pericial que se le efectuó a la moto Agility de placas BRP 76C, y se hizo mención a esa cronología en los videos y que podía ser factible que el señor Roger Sanabria en efecto hubiera sido la persona que a las 6:35 llegó en esa motocicleta acompañado de una persona del sexo femenino que se arrinconó hacia el lugar donde quedaba ubicada la casa de la señora Lady Tovar, pero que lo que no se tenía certeza era si en efecto el mismo señor Sanabria había llegado allí o había llegado y entrado, o si había simplemente dejado a su compañera sentimental, o si había permanecido ininterrumpidamente desde las 6:32 en que se dijo llegó a dicha casa y que presuntamente se ven los videos, hasta las 7:25 que se realizó la captura por parte del policía. ¿Por qué? Porque es que si bien se aportaron esos videos a los que le apunta toda su confianza a la defensa, pues son videos en los cuales
no se alcanzan a establecer caras, no se alcanzan a establecer placas, no se alcanzan a establecer entradas ni salidas de la vivienda de la señora Lady Tovar, y por eso consideró esta funcionaria en la audiencia y en la decisión primigenia que no eran suficientes para derrumbar los argumentos mediante los cuales se le impuso la medida de aseguramiento al señor Roger Sanabria, que esos elementos necesariamente tienen que ser o unos hechos nuevos que no hayan sido tenidos en cuenta en la audiencia de control de garantías, o que haya sido un hecho posterior a la imposición de esa medida de aseguramiento, y que sean de tal entidad que en efecto hagan desaparecer esa decisión inicial de la imposición de la medida de aseguramiento. Pero vemos que ninguno de ellos tiene la fuerza y la contundencia para derruir esos supuestos con los que se le impuso esa medida de aseguramiento. Y lo dije claramente, sí, existen múltiples videos, pero de ninguno de ellos se puede llegar a dar esa certeza que le da la defensa de ellos son los que llegan ahí, ellos no volvieron a salir, ellos estuvieron ahí todo el tiempo, y por el contrario sí se encontraron muchas inconsistencias entre los dichos de la señora Lady Tovar, la suegra, y la señora Sandra Liliana, empezando pues porque la suegra del señor Sanabria dijo que la señora Sandra Liliana había estado muy poco tiempo en la casa, y por el contrario la señora Sandra Liliana expuso que la señora llegó, que luego llegó otro señor, que entonces ella le cedió el turno, que posterior a ello llegaron, llegó el señor Sanabria con la novia, o su compañera, perdón, que ella esperaba que le hicieran la comida, que le dio un espacio a la señora Lady para que comiera, y que posteriormente retomó sus uñas. Entonces, son aspectos que en realidad, en lo esencial, sí denotan serias inconsistencias, diferente a las inconsistencias y las imprecisiones en que incurrieron el policía y la suegra, perdón, y la mamá de la víctima, que referían que no se sabe dónde quedó la camiseta o el buzo negro que se quitó el mencionado Sanabria León. Entonces, todo esto para decir que considera esta funcionaria y se mantiene en la decisión inicial que esos elementos materiales no conducen a inferir que hayan desaparecido esos requisitos, y que tampoco el argumento expresado por la defensa de que como no se halló el arma, entonces se perdió ese elemento que hace, que exista un peligro para la sociedad, y que es el contenido en el artículo 310, si no estoy mal, en el numeral quinto, como requisito objetivo, sí, en el artículo 310. Entonces, que por el hecho de no aparecer el arma, entonces también desaparece peligro para la comunidad, y eso sí es un desacierto a consideración de esta operadora judicial, porque es que pese a, pese a que no se encontró físicamente el arma, pese a que no se encontró físicamente la camiseta, pese a que no se tiene razón de la ubicación del arma de fuego, ello no desvirtúa esos señalamientos directos que se efectuaron por parte de las personas, que independientemente si estaban en la misma mesa o no estaban en la misma, sí estaban en el mismo lugar, al parecer, en el que estaba la víctima, y que fueron personas que dicen haber visto al señor Sanabria, que lo mencionan con nombre propio. Ellos no se están refiriendo a una persona cualquiera del común, es una persona, como lo refería el adolescente, es que él es bajito, como de contextura gorda, lo dice así, como de contextura gorda, así como a una persona que uno no conoce. O sea, yo lo vi, es bajito, gordito. No, ellos están diciendo, es que es Sanabria, la persona que trabajó aquí en las pesebreras, la persona que es así, estaba vestida con unas bermudas, una camiseta blanca, y que dan fe de que es, y lo señalan de que es el señor Sanabria porque lo conocen con antelación, porque lo han visto en múltiples ocasiones,
y precisamente ello obedece a que fue un trabajador de las pesebreras Guadalupe. Entonces, para esta funcionaria, todos esos nuevos elementos materiales probatorios, todos esos elementos suasorios, esos rudimentos que fueron aportados de forma y no se desconoce, de forma muy juiciosa, de forma muy ordenada, de forma extremadamente juiciosa, porque fue un trabajo muy acertado efectuado por parte de este perito, pero que definitivamente no alcanzan a desvirtuar esos hechos que dieron pie a la imposición de la medida de aseguramiento, y en tal medida esta funcionaria no va a reponer la decisión tomada en torno a la de denegar la revocatoria de la medida de aseguramiento al señor Roger Sanabria León. En esa medida, la jueza cuarta provincia municipal deniega el recurso de reposición elevado por parte de la defensa, y segundo, admite el recurso de apelación, y de conformidad con el artículo 176, perdón, y de conformidad con el artículo 177, se concede entonces el recurso de apelación ante el juez penal del circuito de esta localidad en el efecto devolutivo de conformidad con el artículo 177, inciso segundo, numeral primero. Tercero, remítase el expediente ante el juez penal del circuito. Cuarto, esta decisión por su pronunciamiento oral queda notificada en estrados. Así las cosas, doctores, y no siendo otro el motivo de la presente, se da por terminada esta audiencia. Les agradezco mucho a ustedes su presencia, que estén muy bien, que tengan una feliz tarde. Buenas tardes para todos. Gracias, señoría. Gracias, señoría. Buenas tardes. Que estén muy bien, hasta luego. Muchas gracias, señoría.